Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Bienvenidos a nuestro ciclo de videoconferencias que inicia este 2017. Estamos aquí con la doctora Lulú Pereira, gran amiga, compañera y especialista en odontopediatría. Tenemos un tema muy importante, sumamente interesante, con el cual vamos a empezar este gran año, es biología craneofacial dental y la importancia en la postura. Y también recordándoles que tenemos un chat, y sus preguntas las pueden mandar tanto por Face, al colegio, las cuales serán, se las haremos llegar a la doctora, y las cuales ella con mucho gusto nos las va a contestar. Claro, sí. Vamos a leer un poquito del recorrido que ha tenido la doctora Pereira a través de la odontología. Ella es cirujano dentista, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en odontopediatría, especialista en ortodoncia, tiene una maestría en odontología, conferencista nacional e internacional, tiene un diplomado en ortopedia dentofacial, diplomado en ortodoncia y oclusión, diplomado en arco recto, diplomado en arco recto preajustado, curso internacional de introductoria a la filosofía ortoquinética, que la verdad es un tema súper interesante y actual. Así es. Actual, muy actual. Bueno, pues vamos a empezar con tu tema tan interesante, y te pedimos por favor pues que empecemos esta presentación que la ansiamos con muchas ganas. Muchas gracias, Pati. Al contrario, quiero primeramente dar las gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Ricardo Rey Bosch por su apoyo como siempre y por la invitación. Muchas gracias, Pati. Gracias a todos los de la cabina, Napoleón, Humberto, Tony y doctor Medrano, muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto empecemos. Empecemos y bienvenida a tu casa. Gracias, qué amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Es un honor para mí, un orgullo estar aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, donde he tenido un gran apoyo y grandes recuerdos con mis maestros y amigos. Gracias por la oportunidad de servicio y voy a continuar mencionando un tema relacionado con visión ortoquinética. Este tema de biotipo craneofacial, oclusión dental y postura, ¿cuál es su relación? Esto es una visión ortoquinética. Como siempre he mencionado, el diagnóstico en cualquier área de la salud debe ser soberano. El diagnóstico es lo más importante que tenemos que detectar en nuestros pacientes para poder dar un tratamiento adecuado de acuerdo a la maloclusión que se presente o a la anomalía dentofacial que el paciente tenga. Anteriormente yo decía que mi diagnóstico inicia desde que está entrando al consultorio mi paciente. Actualmente, como odontopediatra ortoquinética, puedo decirles que el diagnóstico inicia desde que la mujer está embarazada, desde vida intrauterina, porque nosotros entonces hay que darle información de la importancia que tiene desde la nutrición y los cuidados, y esto lo hago cada trimestre en mi consultorio para poder dar una información importante y podamos tener niños sanos y en un futuro, ¿por qué no?, cero maloclusiones. El diagnóstico básicamente está enfocado a lo que es la excelencia. Tratamos de que nuestros pacientes
podamos nosotros ¿qué es en sí la ortoquinética? Es un nuevo concepto de integridad en la ortodoncia que está orientado a brindar a nuestros pacientes resultados terapéuticos inigualables en términos de forma y función. Aquí estoy hablando ya de lo que es el biotipo craneofacial o prácticamente el genoma del paciente. Y asimismo la estética para devolver al paciente calidad de vida, que ese es nuestro objetivo. Podemos observar en esta diapositiva cómo este cráneo de bebé, estoy mostrando las suturas donde podemos ver la más grande pragmática, que esta es la que le va a dar a nuestro paciente la capacidad de que pueda pasar por el canal vaginal sin que se dañe el cráneo, porque esto es lo que va a proteger una vez que sale por el canal vaginal, se devuelve a su forma natural. Entonces, en lo que es la vida intrauterina de este bebé, mientras está gestando la mamá, se pueden presentar diferentes alteraciones en el crecimiento y nosotros tenemos que determinar en qué momento esas malformaciones o alteraciones en nuestro cráneo o en cualquier parte del cuerpo se está manifestando. Bueno, aquí vemos esta fotografía que no tiene muchos años, tiene poquitos, en donde muestro y doy un agradecimiento absoluto a mis maestros, que son odontopediatras, y que tuve la fortuna de tener a mis mejores maestros y agradezco. Fanny también es mi maestra, ahí está presente. Y doctor Cameta, un abrazo especial desde mi corazón, sé que está en recuperación y lo mejor para usted, iniciando este año. Muchas gracias, un beso para usted. Aquí podemos observar este pequeño. Yo quiero mostrarles a todos los padres de familia, cuando ustedes observen que un pequeñito tiene una mirada triste, la cabeza está adelantada, que no puede respirar, que ronca en las noches y sobre todo, como me comentan las mamás, doctora, es que la que no duerme soy yo porque siento que se va a ahogar mi hijo, para mí que tiene apnea del sueño y eso es algo que no me deja dormir. ¿Qué es lo más importante en ortoquinética? Lo más importante es la evaluación temprana del paciente, niño, identificando los desarreglos dentales, respiratorios, alérgicos, de hábitos. Entonces, desde el momento que nosotros detectamos un problema, desde ahí empezamos a trabajar. No es algo que nosotros podamos comentar como anteriormente nos decían. ¿Por qué no llevar al paciente a los 12, 13 años que ya tiene su dentición permanente? Yo creo que ahora, si ustedes observan este cuadro, desde que no tiene dientes, o sea, desde el paciente desdentado, nosotros podemos dar una recomendación de higiene oral, con una gasita que limpie sus rodetes, limpie la lengua y los carrillos, evitando que el biberón se quede con leche azucarada por las noches. Esta información es muy valiosa para las madres primerizas y esto es lo que va a provocar que el niño sienta esa sensación de bienestar y que lo siga viendo. Buscamos entonces en nuestros pacientes que tengan la posibilidad de que los arcos dentarios se estimulen de tal forma que se preparan para recibir la dentición permanente. Vemos entonces que los protocolos ortoquinéticos están basados en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes reales. Entonces, lo que yo estoy mostrando aquí, que con los pacientes, una de las cosas que decía el autor de esta filosofía, que es el doctor Diego Tatis, de origen colombiano, y que nos hizo favor de preparar en el ámbito de la ortoquinética, gracias en la máxima casa de estudios que es la UNAM, él nos comentaba que primero hay que ver si requiere expansión el paciente, adelante. Iniciemos entonces con cualquier terapéutica que ustedes conozcan. En este caso yo estoy recomendando en los niños pequeñitos el Infan. Este es un aparato ortopédico miofuncional que desde el momento que lo ocupé nos funciona para devolver la normalidad de los tejidos blandos y devolver la respiración adecuada del paciente y que el paciente deje de roncar. Nos ayuda a la expansión,
vías aéreas permeables. Pero después de los 7 años seguimos con la disyunción. ¿Qué quiere decir disyunción? Separación de dos segmentos óseos, y aquí lo podemos ver con una tomografía que ahora, gracias a esto de la tercera dimensión, le podemos mostrar a nuestros pacientes, bueno, a los papás de nuestros pacientes, como de una etapa aquí donde hay un apiñamiento severo, donde el paciente no respira antes de que le hagan extracciones, podemos recurrir a la disyunción. En este momento el paciente respira adecuadamente. Asimismo, ya más grandes, entre 3 y 14 años, podemos recurrir a la distracción. Eso ya es de forma quirúrgica. Entonces, ustedes tienen que observar a los pequeñitos, a sus hijos, que cuando vemos, vean, bueno, aquí les puedo mostrar a mi tesoro, que es Jime. Yo la atendí de 4 años de edad, y Jime, en ese momento le coloqué aparatos ortopédicos funcionales, como fueron pistas planas, Bimblers, pero yo no identificaba cuál era el problema principal por el que con ella no podía determinar bien ese espacio para sus dientes permanentes. Ahora, si ustedes lo observan, de 14 años, cuando llegó la ortoquinética a mi vida, me di cuenta que mi sobrina tenía un problema a nivel de la articulación temporomandibular. Ahora que sé que la articulación temporomandibular es el eje neurofuncional de todo nuestro cuerpo y que de ahí depende pues la calidad de vida, cuando detectamos que el problema viene de articulación, inmediatamente es candidato para una férula ortoquinética, que es lo que manejamos en esta filosofía. Se va valorando al paciente esta radiografía panorámica de Tatis, que se las recomiendo, deben de tomarla sin el tope interoclusal, porque no me dejarán mentir, si la toman con tope, como hace 100 años siempre nos la han dado con tope, entonces se altera la articulación temporomandibular y estamos hablando de otro paciente. Este es un paciente real, una panorámica de Tatis sin tope interoclusal, que la tomamos hace una semana a los 14 años de edad de Jime. Ahora, su siguiente fase es una terapéutica con brackets ortoquinéticos. Aquí abajo podemos ver a Michelle, la atendí de 11 años de edad, y posteriormente vamos trabajando con ortopedia dentofacial por fases. Esto es muy importante que los padres de familia lo sepan. En tratamientos tempranos, en niños, como tenemos ese potencial de crecimiento, vamos por fases. No podemos tener a una paciente de 11 años hasta los 22, que ahora ya es licenciada en comunicaciones. ¿Por qué? Porque este crecimiento nos da la oportunidad de ir por fases. Un tratamiento ortopédico de 2 años, vemos cómo funciona el paciente, si hay necesidad lo retomamos hasta llegar a esta fase de terminar su terapia ortodóntica, donde ya tenemos en esta parte los retenedores, y tomamos nuevamente la panorámica de Tatis, donde corroboramos que hay una centricidad de la mandíbula y centricidad de sus cóndilos, TIS con CD en ortoquinética. Y acá vemos que tiene su retenedor. Esto es darle estabilidad a muchos años adelante. Aquí podemos ver a Melissa, la atendí a Melissa. De 3 años de edad. Esta es una mesioclusión o una hipoplasia del maxilar, o simple y sencillamente adelantaba su mandíbula y pareciera que es una clase 3. Independientemente de lo que haya sido en ese momento, coloqué aparatología ortopédica funcional y logré con tratamientos de ortopedia dentofacial llegar a esta fase a los 10 años. En ortoquinética, como nosotros somos seres arqueales, el tripoidismo se da para la estabilidad. Aquí podemos ver un tripoidismo. Cuando ustedes vean que sus pacientes tienen este contacto anterior y logran que el diente 6 o el primer molar permanente choque en la parte posterior, ahí ya está el tripoidismo. Y ese tripoidismo es lo que le va a dar al paciente la estabilidad. Esto es la segunda fase. Aquí tenemos a Alexander. Algunos ya lo conocen, lo he presentado en algunas conferencias. Lo atendí de 9 años y observen su carita. En ese momento tenía asimetrías,
se ve incluso en las comisuras labiales, y también en la parte inferior observamos cómo tenía aquí una mordida profunda, que esto es lo que no tiene dinámica mandibular. Entonces la mandíbula se va hacia atrás y a futuro iba a tener un problema de articulación temporomandibular. Tuve que retomarlo en la primera fase con aparatología ortopédica funcional, 2 años, lo dejo descansar, lo retomo otros 2 años, lo dejo descansar y una tercera fase para llegar a esto que fue la oclusión dinámica, lo más ideal del paciente. Aquí volvemos a ver a Jime. Ahora en ortoquinética nosotros tenemos el análisis fotométrico de Tatis, contamos con el analizador craniométrico. Todas estas herramientas que ustedes observan en esta diapositiva nos va a ayudar desde el momento que llega nuestro paciente a hacer un análisis clínico, y en este momento podemos mostrarle cómo tiene una simetría también de su ojito, de su oreja, de su boca, pero que afortunadamente a estas etapas nosotros podemos cambiar los vectores de crecimiento y darle la oportunidad a nuestro paciente de tener un mejor desarrollo. En esta diapositiva contamos en ortoquinética con una suite de softwares donde requerimos para el diagnóstico todos los softwares que nos van a ayudar a dar un diagnóstico preciso, un diagnóstico individualizado, un diagnóstico personalizado, y esto es algo muy preciso en ortoquinética. Asimismo, podemos observar cómo hacemos montaje en el articulador. Este libro yo se los recomiendo del doctor Diego Tatis, donde hacemos análisis cefalométrico y nos va diciendo los pasos para que nosotros podamos llegar a una postura ortopédica general del paciente y tenga estabilidad a futuro. Observen este pequeñito, Marcelo, es un niño que llegó hace 15 días al consultorio y que una vez que hice yo su historia clínica y me di cuenta de las características cualitativas y cuantitativas que él tenía, procedí a hacer su férula ortoquinética, pero primero en el consultorio tuve que ver con este software Ortokinetor Plus 2, donde desde que nos da el indicador de la posición condilar, y cuando ustedes observan en estas líneas que coinciden punto con punto, este paciente puede estar céntrico o no, es un indicador de posición condilar. También contamos en ortoquinética con los equiláteros de Tatis. Estos equiláteros de Tatis nos están mostrando que un paciente, cuando coincide justamente este punto XA con nación y el equilátero inferior, estamos hablando de un paciente clase 1. También lo pueden ver en el libro del doctor y ahí les explica más ampliamente. Desviación mandibular estructural. Realmente está desviada la mandíbula porque creció más el hueso, o porque hay una desviación por una simple amalgama, que está desviando la mandíbula. Ahí tenemos que determinar si es estructural o funcional, con ese simple triángulo que se llama mandibular. Entonces, aquí en este paciente tuvimos que determinar los planos bipremolares de Tatis. Si ustedes observan estas rayas que son horizontales, es una herramienta muy potente en la que podemos determinar que va relacionada con su base de cráneo del paciente y que todos los dientes deben de chocar en esa línea azul, todos los de arriba. Cuando esto se sale hacia abajo o hacia arriba, puede haber un punto prematuro de contacto. Observen este paciente con esta inclinación de su cabeza, cómo puede estar en la diapositiva de la camisa amarilla con esa flexión lateral del paciente hacia la derecha, y una vez que se hace el tratamiento puede regresar su cabeza lo más derecho posible. Aquí vemos que estas líneas vertical verdadera y horizontal verdadera le están indicando a los papás que realmente su hijo tiene una desviación, puede ser de columna, cráneo cervical, cráneo mandibular, pero que en determinado momento fueron con diferentes médicos y le dijeron que no tenía solución. Después de hacer su análisis coloqué la férula ortoquinética y él empezó a mejorar.
Aquí podemos ver otro pacientito, que es lo que hacemos al inicio, hacer palpaciones de la musculatura, tanto de los músculos maceteros, que son los más fuertes, del esternocleidomastoideo y los pterigoideos. Observen del lado azul, del lado blanco, cómo el niño le duele, le molesta demasiado cuando estamos haciendo la palpación. Una vez que ya coloco la férula, se vuelve a hacer esta misma palpación y observen en estas diapositivas cómo el paciente ya no tiene molestia. ¿Sí? Entonces, aquí lo que podemos ver es que el manejo multidisciplinario del sistema cráneo-cérvico-mandibular, donde se brinda al paciente un equilibrio neuromuscular, restaurando así todos los sistemas involucrados que se ven afectados para lograr una mejor calidad de vida. ¿Qué vamos a hacer? Eliminar el dolor de cabeza que no tenía explicación, dolores de mejillas, de cara, dolores de cuello, de nuca, espalda, vértigos, mareos, ruidos en los oídos, problemas de columna cervical, problemas de rodillas, que incluso los pacientes nos dicen que tienen que ver ustedes como dentistas y a mí me duelen las rodillas. Pero vean la postura de Axel. Aquí, como dicen los pacientes, la mamá dice, es que estaba chueco, doctora. Estaba, porque ahora, en cuanto se coloca la férula, automáticamente cambia su postura general del cuerpo y apenas estamos iniciando con ese equilibrio neuromuscular. Entonces concluyamos algo muy importante: no existen malos crecedores, existen malos diagnósticos. Y yo aquí los invito a que invirtamos tiempo en el diagnóstico y conozcamos que existen otras alternativas que sí nos pueden ayudar a darle a nuestros pacientes calidad de vida. Esto lo decimos porque tenemos testimonios de pacientes que han realmente conocido lo que es la ortoquinética y que están muy contentos, muy felices, y es lo que buscamos, que sean felices para siempre. La relación funcional entre sistema cráneo-masticatorio con el cuerpo, cuando existen engramas neuromusculares, es porque se ha dado de forma funcional los tripoidismos. Lo que yo había hablado en un momento es que donde encontramos el verdadero arco de cierre del paciente es cuando tenemos la primera dentición, los 10 dientes arriba y los 10 dientes abajo, ahí empezamos. Aquí podemos observar en esta siguiente diapositiva que también contamos con esta alternativa de la tomografía. Esto es precioso porque nos da todavía un diagnóstico más preciso de las siguientes fases que va a requerir nuestro paciente. Yo quiero mostrarles una panorámica de Tatis. ¿A qué me refiero con una panorámica de Tatis? Simple y sencillamente es quitarle el tope interoclusal. Tenemos que saber que este paciente debe de tener los cóndilos completos, no cortados, porque a veces nos los mandaban cortados, y en la parte inferior que no esté cortado, el mentón. Este paciente, si ustedes observan, todo en la parte superior se ve muy blanco. Esto quiere decir que el paciente no tiene buena respiración. En la panorámica de Tatis y también la lateral de cráneo, les recomiendo que la tomen en postura natural de la cabeza. Esta es la postura habitual del paciente. Cuando nosotros nos manipulan en colocar un tope frontal, entonces ya estoy hablando de otro paciente. ¿Cuál paciente es el real? Es cuando tiene la postura natural de la cabeza. Aquí les muestro el mismo paciente con un tope frontal que fue manipulado en el estudio radiológico y una lateral de cráneo sin tope. Esta es la postura natural del paciente. ¿Qué paciente voy a tratar? Porque si nosotros, como nos habían enseñado a pensar de lado, hago un trazado y veo que el SNA, SNB, que era lo que más hacíamos, puedo hacer extracciones y estoy equivocando mi diagnóstico. Por eso es importante que hagamos un diagnóstico más certero. Aquí vemos entonces que observen cómo en las laterales de cráneo hay una rectificación cervical, una hiperlordosis, una columna cervical invertida. Todo esto no es normal.
entonces yo requiero equilibrio. Paciente con vías aéreas disminuidas, les comento a los pacientes, si vemos esta panorámica se ve muy blanca, o sea radiopaco podría ser. En esta de abajo ya se ve más radiolúcida con más sombras negras, este paciente respira, en el de arriba no respira bien. Cuando hay necesidad de pedir este tipo de radiografías, nosotros también trabajamos de manera interdisciplinaria. Gracias a todos los especialistas que han creído en nosotros, ahora ya tenemos trabajando con nosotros a los otorrinos, los cirujanos, los psicólogos, los terapeutas del lenguaje y de conducta, así como ahora los tanatólogos o tanatodinámicos, que yo no había conocido, pero les interesó mucho saber que una vez que ellos detecten que el paciente tiene un problema que viene de articulación temporomandibular, nos están remitiendo al paciente y de la misma manera nosotros remitimos porque no somos todólogos, tenemos que trabajar en equipo y es parte de lo que ahora estamos invitando a todos los especialistas de la salud que puedan trabajar con nosotros y en beneficio de nuestro paciente poderle brindar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, incluso contamos también con implantes que contribuyen a la restauración y renovación del diente o dientes que se hayan perdido, devolviendo su funcionalidad, estructura y estética con un diente nuevo, integralmente creado con material de última generación. La rehabilitación oral consiste en reparación y o restauración de dientes que han perdido su funcionalidad y estética como consecuencia de caries, traumas o infecciones, generando un sistema masticatorio íntegro y armónico a cada paciente. Ese es nuestro objetivo. En este ejemplo que les voy a mostrar, vemos a esta pequeña hermosa SLN. Aquí vemos el tripoidismo en una etapa mixta, en una etapa de desarrollo de dentición mixta. Observen la vertical verdadera. Por esa razón se les pide que tomen una radiografía y una fotografía lateral con una sonrisa plena. Esa sonrisa plena le va a ayudar al paciente, a nosotros como dentistas, a saber que el paciente está exactamente donde debe quedar de acuerdo a su biotipo craneofacial. Porque en ortoquinética lo que hacemos es respetar la biología del paciente. Esto quiere decir respetar el genoma del paciente. Y gracias a que tenemos la oportunidad en pacientes en crecimiento, vuelvo a repetir que tenemos un privilegio nosotros los dentistas en general, no solo los odontopediatras, los ortodoncistas, y la gente que tenga el conocimiento de esto, poder colocar un aparato que ayude a estimular ese crecimiento y desarrollo desde estas etapas tempranas. En cuanto a la mecánica oclusal con mecánica corporal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La oclusión ideal o el ajuste oclusal se puede lograr por diferentes vectores terapéuticos, como son desde un tallado selectivo, alinear los dientes, como nosotros los ortodoncistas, rehabilitación protésica, pero que esa rehabilitación protésica cuente con todos estos elementos ortoquinéticos que estamos mostrando. Se traza el equilátero de Tatis, el equilátero funcional superior e inferior, y entonces ahí se pone el PM1, que es el primer premolar superior, y este le está indicando que es justo de acuerdo a su genoma del paciente. Rehabilitación protésica, cirugía ortognática, entre otros, pero todos podemos trabajar de una manera ideal con nuestros pacientes, teniendo la oportunidad de esta información tan importante, respetando el genoma de nuestros pacientes. Dentición permanente. Ya para llegar a una dentición permanente, aquí es donde dice, me comentaba justamente uno de los pacientes, doctora, ¿por qué ahora le va a hacer otra ortodoncia a mi hija? Si usted me hubiera dicho que llegara mejor a los 12 años, ¿por qué le tengo que pagar doble? Aquí es muy importante que la comprensión, más bien, que nosotros como cirujanos dentistas aclaremos que es por fases y que cada fase pudiera ser incluso que no llevara ningún aparato,
simplemente darle la información que el paciente va con un crecimiento y desarrollo adecuado, y eso ya es una consulta, eso se cobra, porque cobramos el conocimiento. Aquí es lograr metas terapéuticas estáticas y dinámicas que deben de haber ido con un mayor control, una mayor eficacia y un menor tiempo en sillón. El efecto de la posición cráneo-cervical en las relaciones orales fisiológicas, aquí básicamente ya sabemos que influye la postura sobre los funcionamientos bucales fisiológicos. Es muy importante saber que el cuerpo o los dientes compensan. La postura del cuerpo definitivamente es un factor esencial en el desarrollo de las funciones orales y en la etiología de las parafunciones. Existen conexiones nerviosas y anatómicas que hacen que los desequilibrios en la postura puedan generar alteraciones en el sistema estomatognático y viceversa. Aquí también quiero aclarar que cuando un paciente nos llega al consultorio con una alteración a nivel de la articulación temporomandibular, ese paciente se puede deprimir, o viceversa. Un paciente deprimido puede hacer una alteración a nivel de la articulación temporomandibular, porque todo lo que está implicando es mucho estrés, y si ese estrés se sale de su adaptación biológica, nos puede provocar desde una mala postura, el paciente no duerme, tiene insomnio, el paciente ronca, está de mal humor, no respira bien, tiene cansancio crónico, y todo esto es muy importante que lo sepamos tanto los profesionales de la salud en general como todo el gremio odontológico, que sí existe una alternativa muy buena y que la tenemos ahorita mostrando en ortoquinética. Observen en esta paciente, que también ya le he mencionado en algunas otras ocasiones, la señora Francisca. Mi señora Francisca, muchas gracias por permitirme pasarla. La señora Francisca, ella llegó por un problema de articulación temporomandibular, pero lo más importante en ella es que le dolían sus manos, le dolían sus rodillas y tenía un problema grave de la columna vertebral. De hecho, la querían operar, y una vez que estuvo, gracias a Dios, en ortoquinética, le pusimos su férula, y observen la posición de antes y después. Aquí entendemos entonces que en esta diapositiva de después, ella recuperó su postura, recuperó su autoestima, recuperó su vida, porque actualmente es muy feliz y continúa. Ya terminamos en colocarle sus dientes faltantes, se le hizo ortodoncia, se le colocó primeramente la férula ortoquinética, que la equilibramos neuromuscularmente, y también algo muy importante, nuestros especialistas en periodoncia son importantísimos para nosotros. Antes de yo colocarle brackets, independientemente de la edad, podemos colocar lo que necesita el paciente. Aquí es muy importante saber que hay que darle a nuestro paciente lo que realmente necesite, no lo que el odontólogo conozca nada más. Por eso los invito a la actualización y a seguirnos preparando para darle lo mejor a nuestros pacientes. Aquí podemos observar en esta paciente, que es de dentición permanente, Michelle, lograr metas terapéuticas en estática y dinámica es tener un paciente feliz. Si ustedes observan estas fotografías, la radiografía panorámica y lateral la tomamos hace como un mes, y le decía yo a Michelle que cómo se sentía. Se siente muy contenta, muy feliz. Al principio sentía que tenía una desviación de su carita, sin embargo, con estas estrategias de ortoquinética logramos tenerla lo mejor posible, y ahora pues está incorporada a su trabajo, y muchas gracias. Este pequeñito hermoso es Israel. Él fue el que me dio la pauta en odontopediatría y en ortoquinética, para saber que la odontopediatría ortoquinética lo que hace es no permitir que el paciente se empeore, pero no es de que en una sesión logremos el ideal del paciente, es simplemente buscar los medios para que pase a la siguiente fase. Y en este caso observen la postura,
cómo el pequeño adelanta su cabeza y siempre sus papás diciendo que se ponga derecho, y lo regañaban en la escuela y le metían reportes y no dormía y estaba de mal humor, pero no sabíamos que se estaba relacionando todo esto con su articulación temporomandibular. Observen aquí cómo en el momento que coloco la férula ortoquinética cambia su postura, y esto está provocando mayor funcionamiento a nivel de su cerebro y él está pues más contento. Vean cómo sin férula tenía su cuerpo, o sea, chueco, y con férula mejora su postura corporal. Aquí es el mismo paciente. En el primer tripoidismo vemos cómo, a pesar de que tenía 6 años, pues apenas se ven sus dientes, que está logrando lo mejor posible, pero en el segundo tripoidismo volvemos a lo mismo, ya erupcionó el diente 6, que es una herramienta importantísima, porque el primer molar permanente es el que nos va a evitar, o más bien nos ayuda a tener la barrera retrusiva, evitar que esa mandíbula se vaya hacia atrás. Y entonces hay que esperar a que este paciente siga erupcionando sus dientes y lograr una oclusión ideal. Vemos aquí la evolución terapéutica de nuestro paciente. En un inicio, él era tímido, no respiraba, no dormía bien, estaba de mal humor, lo regañaba a todo el mundo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que la mamá me decía, ahora está con el psiquiatra, doctora, ahí lo han mandado con el neurólogo, lo han medicado, lo han mandado con el psicólogo, también lo han medicado, y un niño de 6 años con un psiquiatra fue algo que yo en lo personal no concebía. Me di cuenta que este paciente lo que le faltaba era respirar. Cuando vemos que están diagnosticados por el déficit de atención, el trastorno de déficit de atención no necesariamente viene como trastorno. En este caso, si identificamos que se relaciona con la articulación temporomandibular, le faltaba respirar, porque recuerden que cuando un niño o un paciente adulto no tiene una respiración adecuada, posiblemente su lengua está en una posición baja, tratando de buscar unas vías aéreas permeables, y lo que hace es descomponer todo el sistema, porque la matriz funcional más importante es la respiración. Entonces ahora vean cómo ya se ve más feliz. Ahorita ya lo tenemos un poquito más grande, pero aquí tenemos a Isra. Siguiente, por favor. Mecánica y postura. ¿A qué me refiero con eso de mecánica y postura? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos diferentes mecanismos para poder lograr que el sistema cráneo-masticatorio tenga la posibilidad de que quede en una posición ideal, siempre y cuando manejemos de una manera, un poquito más atrás, por favor, más, ahí, gracias. Siguiente, ahí nos quedamos, gracias. Informarle a los padres de las alternativas de tratamientos tempranos, intermedios o tardíos, pero con un enfoque dentofacial, cráneo cervical y cráneo mandibular funcional. Y aquí voy a repetir la frase de mi maestro, el doctor Diego Tatis, que me encanta, y él siempre ha dicho que la boca no es república independiente, tiene que estar integrada a todo el cuerpo, porque nosotros como seres humanos tenemos que vernos como una integridad. Al hombre hay que verlo como un todo, ¿sí? Sí, por favor. También podemos contar con tratamientos de cirugía maxilofacial y ortodoncia quirúrgica. Estos procedimientos van encaminados a corregir de manera definitiva los defectos de tamaño de los maxilares, así como sus anomalías de posición y forma, los cuales generan mala mordida y deformidades en la parte media e inferior de la cara, alterando de manera radical la estética facial. Les puedo mostrar aquí a esta pequeñita, muy linda, Brenda, que tiene una deformidad facial asimétrica por hiperplasia condilar. Cuando llegó por primera vez al consultorio, decía que no sabía que tenía su hija, sin embargo colocamos primera fase, lo que les he mostrado desde un principio, equilibrio neuromuscular,
Una vez que ya quitamos toda esa molestia de dolor, que no dormía bien, que le dolía la cabeza, que tenía migrañas, etcétera, pasamos a una segunda fase. Ahora sí la fase es esta, de ortodoncia. Alineamos los dientes, pero desde un principio sabemos que este paciente es quirúrgica. Se les pide a los padres que tengan esa comprensión de que vamos por fases. Una vez que se llega a la siguiente fase, que en este caso es la tercera, vemos cómo requerimos de una gamografía ósea. ¿Qué quiere decir esto? Saber si tiene una hiperplasia quiere decir que un cóndilo, que un cóndilo está más crecido. ¿Cuál es el problema? ¿El que creció más o el que no creció? Si es el que creció más, entonces la gamografía me lo está indicando y ahí se ve la hiperplasia o la hiperactividad ósea, que sigue creciendo este cóndilo, entonces se le hará un rasurado condilio. Pero si es al revés, el problema es aquí en el más pequeño, entonces se coloca una férula ortoquinética para estimular de tal manera que haya un equilibrio entre ambos cóndilos. Sin embargo, después de esta gamografía hay que determinar cuál va a ser la cirugía y comentarle a los padres de familia que estos tratamientos son de elección. Yo estoy aquí para darle la mejor información y quien decide el tratamiento son ustedes. Entonces, si hay necesidad de operarse a los 14 años, que es la edad que tiene, vamos a hacerlo ya y más adelante probablemente requiere otra operación, otra cirugía o quizá no, porque si su organismo responde adecuadamente, pues nos salvamos de otra cirugía, pero ya decide cada quien. Algunos pacientes me dicen, yo me espero hasta los 18 años, pero tiene 14, se va a esperar 4 años más con esa desviación, aunque ya mejoró. Observen sus ojitos, donde ya se ve más equilibrada su carita. Ya, así. Bueno, aquí, como siempre, muy agradecida con todos mis maestros, mi doctora Adel, doctor Rey, doctor Villavicencio, doctor Cameta, doctor Takiguchi, estoy viendo al doctor, mi doctor Tatis, el doctor Bolívar, la doctora Vilma Simoes, mi maestra, la doctora Maru, también Robertico y Klaus. Muchas gracias a todos, porque si no fuera por ustedes yo no estaría aquí. Siguiente. Y una sonrisa dice más que 1000 palabras. Observen este pequeñito que llegó al consultorio feliz diciéndome lo que le trajeron los reyes. Esa es la intención, que los pacientes sean felices. Siguiente. Como conclusión, les puedo decir que en ortoquinética respetamos el genoma del paciente y que no solo los odontopediatras tenemos la oportunidad de tratar pacientes a temprana edad o en vía de gestación, sino que toda esta información tiene que llegar a todos los especialistas del mundo odontológico y a todos los especialistas de las diferentes áreas de la salud, para trabajar en equipo y darle el mayor beneficio a nuestros pacientes, dejándolos lo mejor estable posible, dándoles calidad de vida y que sean felices. Por eso dice que los dientes, esto es muy importante, los dientes son la manifestación final de una patología crónica de muchísimos años atrás que tuvo su origen en otro lado. Todos los procedimientos en la fase diagnóstica y las mecánicas en la fase de tratamiento y todas las metas terapéuticas deben ir orientadas al logro y mantenimiento del equilibrio cráneo-mandibular cérvico-facial como condición de éxito y estabilidad a largo plazo, lo cual yo lo llamo calidad de vida, que el paciente sea feliz. Pues prácticamente esta es pues la plática que yo quería tener con todos ustedes. Quiero despedirme, dar gracias por darme la oportunidad de servir. Este es el correo doctorapereira@gmail.com y los teléfonos para cualquier duda, cualquier aclaración, lo que necesiten, con mucho gusto me pueden escribir y yo con mucho gusto les contesto,
pueden entrar a ortokinetic.com y aquí también estamos invitando a los diferentes diplomados y cursos. Conéctense a mi correo, a mis teléfonos y por supuesto dentro de las preguntas que me han hecho que cómo se pueden integrar a ortokinética, pues simplemente dando el paso. Ya estamos. Con mucho gusto los esperamos. Muchas gracias. Los casos. Ok. Pues tenemos algunas preguntas, maestra Lourdes. ¿Sí? Mira, claro, hay una gran audiencia por ahí. Al rato veremos la gran cantidad de audiencia que tuvimos. Siempre llaman la atención el tipo de videoconferencias que tenemos porque es muy variada. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿sí? Dice, ¿qué ventajas ofrece el tratamiento ortokinético en comparación a los tratamientos convencionales? Bueno, que ya sabemos de ortopedia y de ortodoncia interceptiva. Claro, pues básicamente ofrece un diagnóstico integral. ¿Esto qué quiere decir? Que primeramente desde que llega al consultorio con estas herramientas de diagnóstico que tenemos, se le puede mostrar a los papás que hay una desviación, por ejemplo, o pudiera ser que no tiene desviación, pero decirle al paciente está bien. Eso también es consulta, no requiere ningún aparato, simplemente esperar. Pero tenemos una gran ventaja en ortokinética, la suite de softwares ortokinéticos que primero nos enseñaron a trazar manualmente y era mucho estar haciendo diagnóstico y trazar a mano, pero hay que entenderlo. Ahora tenemos una suite de softwares ortokinéticos en donde nomás le hacemos un clic y arroja todo el diagnóstico, y este diagnóstico es muy preciso porque como yo comentaba, se respeta el genoma del paciente. Bien, entonces aquí con esta pregunta yo creo un buen diagnóstico, pero claro, la capacidad del profesional y la capacitación es importante, ¿verdad? Muy importante. No necesariamente deberá de utilizar algún tipo de aparato complejo. No. La filosofía ortokinética básicamente se basa bajo el principio de la simplicidad. Cuando nosotros mostramos la férula ortokinética, que para las personas que no son odontólogos y que nos están escuchando dicen, ¿qué es una férula ortokinética? Es una mordedera de acrílico que no tiene más que acrílico y unos ganchitos, pero que va de por medio un previo diagnóstico muy especializado. Muy bien, muy amable, maestra. Gracias. Bueno, tenemos una segunda pregunta. Nos dicen que ¿cómo se adapta el sistema óseo muscular ante una disfunción? Pues efectivamente con la misma disfunción muscular, articular y todo lo que conlleva esa postura que se desajustó, todo se va compensando, se va equilibrando de esa manera. De alguna forma la naturaleza es hermosa, ¿no?, del ser humano. Claro. Porque sí, aunque no sea lo correcto, finalmente busca una adaptación a ello. Así es, ¿verdad? doctor. Pero bueno, Una nosotros, adaptación. y bueno, ustedes como profesionales del área, pues yo creo que está en bien hacerles ver esto y que además es ofrecerles una calidad de vida diferente a la que el paciente pueda tener, ¿verdad? Sí, sobre Muy todo. bien. Y yo creo que los más pequeños afectan mucho en su desarrollo, ¿no? Craneofacial. Sí, definitivamente, y bueno, porque ahí sobre todo los papás no tienen esta información. Justamente ayer me decía el papá de Brenda, bueno doctora, es que a nuestra hija hemos dado lo mejor, la hemos cuidado siempre, ¿por qué se le enchuecó su carita?
Pero es que eso es lo que yo comenté, en algún momento de la etapa de desarrollo o incluso en el momento del nacimiento hubo una afectación. Con todo lo que hicimos para dar un diagnóstico, ella tiene una hiperplasia condilar y está creciendo más un cóndilo, entonces hay que pararlo. Ahí ese es el diagnóstico de ella. Ahí ya deciden por elección si le hacen ese rasurado condilio o continúa así hasta los 18, pero finalmente requiere una cirugía. Bueno, fíjate que con esta explicación tan clara prácticamente contestas la siguiente pregunta, pero en atención al público la vamos a hacer, ¿sí? La vamos a compartir. Dice, Gracias. ¿se heredan las maloclusiones y a qué edad se pueden diagnosticar comúnmente? Claro. Normalmente nos dicen que heredamos que si el papá está prógnata, el bebé va a ser prógnata, y si tiene una retroposición mandibular, se va también a heredar eso. Digamos que eso se creía, se hereda, pero si se detecta a temprana edad y se tiene el conocimiento de cómo cambiar los vectores de crecimiento, ya no se manifiesta. Y si en determinado momento, a etapas tempranas, sabemos que ese paciente es quirúrgico, va a ser quirúrgico, pero con las terapéuticas de cambio de vectores de crecimiento pudiéramos minimizar la cirugía, si Muy fuera bien. quirúrgico. Y aquí fíjate que va de la mano con la siguiente, de alguna forma. Estamos Sí, alineados. doctor, es que todo va de la mano. Claro que sí, no. Yo le tengo mucha fe a esta filosofía. Ay, Y bueno, muchas el doctor gracias, Tatis, doctor, de sinceramente, y bueno, el colegio está abierto, ¿no? Para Muchas gracias, siempre claro, darles de invitados conocimiento. todo el mundo. Mira, la siguiente nos dice que qué relación tiene la malposición dentaria con la postura de las personas. Bueno, pues, Correcto. Sí, algo es que que quieras. me comentaba un gran amigo mío y me dice, bueno, ¿qué es primero, Lulu? ¿Se enchuecan los dientes o se enchueca el cuerpo? Entonces yo le digo, si hay una mala postura, los dientes se van a compensar con esa mala postura. Y entonces hay pacientes, incluso los niños, cuando se están viendo su iPad y están así, y que nosotros manejamos lo que es higiene de columna vertebral, higiene del sueño, higiene en su trabajo. No podemos estar viendo los pequeñitos que están en un escritorio y le están colgando los pies. Entonces, esa información tan simple, dicen los papás, es que así están, o luego están en el pasto y están inclinados. Eso está alterando todo su postura corporal, y al final se van a compensar los huesos y todas las articulaciones con esas modificaciones. pues prácticamente es ofrecerle una calidad de vida, ¿no? Como usted lo acaba de decir, Corregir la postura, y no solamente una parte estética como es la corrección de dientes en mal posición, No. o dientes chuecos, ¿no? Para quienes no están muy familiarizados con estos términos. Pues muy bien, esta es una pregunta ya para cerrar. Sí, doctor, esta las viene que de mí. gusten, con mucho gusto. Y es importante que sepa, ¿no?, quien nos está escuchando aquí, ¿realmente tú considerarías que todos los pacientes deben de pasar por un estudio ortoquinético o que solo debe de ser selectivo en algunos casos? Bueno, yo he comentado que el 95% de los pacientes que llegan a mi consultorio son candidatos al tratamiento ortoquinético y requieren pasar por todo ese diagnóstico. Y no solamente en los consultorios de los ortoquinéticos, Claro. sino que todos los especialistas de la salud y todo el gremio odontológico tiene que saber que antes de colocar brackets, por ejemplo, que he sabido de personas o doctores que ni una radiografía piden. Una de las cosas en ortoquinética, y que yo alabo mucho al doctor Tatis, él sacó una herramienta de diagnóstico muy económica y muy potente, donde podemos ver en la panorámica de Tatis cómo están las articulaciones, cómo está el plano de Tatis, si el paciente respira, se pueden ver muchas cosas. Y cuesta, no sé, 200 pesos. Cuando han estado yendo con otros especialistas y les hacen resonancia magnética, tomografías, y están gastando demasiado y no le dan al diagnóstico preciso. Es por eso que no es que estén haciendo mal su trabajo, es que no tienen la información. Y aquí lo que más deseo es que todo el mundo conozca esta información y se acerquen a nosotros a preguntarnos cómo se pueden incorporar a estos cursos y diplomados, porque lo podemos hacer, y la intención es que todo el mundo sea ortoquinético, porque el diagnóstico es soberano. No podemos evitar no hacer diagnóstico. Claro, yo creo que en todas las áreas de especialidad, Así todos es, los casos doctor. que nos compartiste, vimos que la parte restaurativa, preventiva,
Y bueno, y que no hay edad para ello, ¿no? No, que finalmente el tener el conocimiento en esta área tan importante y tan multidisciplinaria, porque se vuelve y también es interdisciplinaria, así es, ¿no? Así debe de por ser. todos los profesionales que en un momento dado confieren en ello. Bueno, sí, ¿querías comentar algo? Por una razón, nosotros no podemos ser todólogos, requerimos también tener calidad de vida como odontólogos, y entonces yo los invito a que hagan un equipo de trabajo donde esté el periodoncista, que yo insisto es uno de los que más necesitamos, que esté el cirujano maxilofacial, que esté su odontopediatra si es que no maneja niños, y que tengan la posibilidad de remitir al paciente. O sea, como yo agradezco mucho a mis alumnos que me dicen, doctora, usted maneja articulación y me mandan al paciente, yo lo agradezco porque tengo el conocimiento y los puedo apoyar. Pero si no fuera así, no podemos jugar con la vida del paciente. Es un compromiso muy grande y pues estamos para servirle. Pues muchas gracias. Ha sido doctor, todo es un privilegio. Un placer. El que has estado con nosotros. Y bueno, pues ya nada más nos dicen que dónde es confiable que ellos puedan tomar cursos de capacitación o alguna especialización, si ya la hay oficialmente, claro, que nos pudieras orientar. Ustedes pueden entrar a ortokinetic.com o incluso en Wikipedia y tienen el correo doctorapereira@gmail.com o al teléfono 04455-5105-3364 o el de su consultorio, que es el 5338-8234. Podemos coordinarnos y si así quieren podemos juntar un grupo y lo seguimos haciendo con mucho gusto. Quien esté interesado, por favor, comuníquese. Ya tenemos gente en espera y pues podemos integrarlos. Pues muy bien, solamente si no, llamen. Y si no, llamen. Estamos a la orden. Pues sí. Que suenen. Ha sido todo un gusto, de veras, doctor, tenerte, es mío, y es un placer. Una gran amiga del colegio. Y bueno, pues vamos a hacer entrega de tu reconocimiento, sí, doctor, en nombre del gracias. doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, que es nuestro presidente del colegio. Pues el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, pues se otorga un reconocimiento a la doctora Lourdes y maestra, ¿no? Sí, muchas gracias. Lourdes Pereira Hernández, por su participación en este inicio de apadrinaste este año. Muchas gracias, Sí, estoy feliz de iniciar en la casa. Qué amable. Ahí están los aplausos. Aplausos también para todos. Con el tema biotipo craniofacial, oclusión dental, postura. ¿Cuál es su relación en una visión ortokinética? Correcto. Efectivamente. Yo diría una cosmovisión, ¿no? Porque Sí, va más doctor, allá y de esto, finalmente la parametrización de la oclusión se refleja en la estética del paciente. Bueno, hermoso. Pues, no será, sí, es la primera, pero no será la última, Guita. Yo creo Con que mucho vamos a gusto, tener yo mucho gusto. encantada de estar aquí. Bueno, te hacemos entrega Qué de amable, doctor, reconocimiento muchas y un gracias. pequeño obsequio también, que bueno, pues es Wow. la marca de la IoT. Sí. Muchas gracias. Esto es para todos porque pues si no, no podría yo estar aquí. Gracias a todos por su participación. Gracias, Lulu. Bueno, pues nada más Gracias, para doctor. recordarlas, gracias. Para recordarles, el día de mañana tenemos martes de café. Vamos a tener a la presidenta de la filial del Colegio de Morelia, a la doctora Tere, y vamos a tener al director de un estudio de posgrado que es una excelente oferta académica sobre 5 especialidades y entre ellos habla sobre ortokinética. El doctor Mario Trejo, bueno, y yo creo que vamos a ponerlos en contacto porque está muy interesado en ello. Doctor. ¿Sí? Lo que se les ofrezca. Y más por el momento, bueno, pues les agradecemos que hayan estado presentes en este ciclo de videoconferencia al iniciar con la maestra, claro, presumar. Ay, sí, hay que presumir. Y nos vemos el día de mañana y pues muy buenas noches. Gracias a todos, un beso.